God damn it. Si ahondamos en la obra de Naughty Dog, sobre todo en la época en la que Sony adquiere esta compañía, nos vamos a encontrar con que todos sus juegos trabajan, se basan y explotan el elemento principal del cine de pochoclos, la espectacularidad. Y como sucede cada tanto con la industria cinematográfica, hay grandes producciones que nos entregan un producto redondito, que nos deja un buen sabor de boca y al que poco se le puede criticar porque cumple con lo prometido, lo esperado y hasta incluso puede llegar a marcarnos un buen rato, impregnándose en nuestros corazones. Ampliando la analogía entre las grandes producciones del séptimo arte y los títulos de la conocida industria AAA de videojuegos, voy a citar 3 o 4 ejemplos de películas buenas que a su vez han sido grandes tanques de productoras, distribuidoras y galardonados directores. Obras que recordamos perfectas, como las 3 pelis de Volver al Futuro de Amblin Entertainment y Universal Pictures, también de Universal las 2 primeras entregas, sobre todo de Jurassic Park, las 3 inmejorables cintas del Padrino de la Paramount, obviamente la primer trilogía de las Guerras de las Galaxias de George Lucas, y en esta breve lista de menciones, y ya para meterme en una película más cercana a la franquicia de Naughty Dog, voy a mencionar sí o sí la otra obra de Lucas, las aventuras de Henry Walton Jones Jr., conocido por todos como Indiana Jones. Me van a decir que esta última referencia es obvia, lo cual es bastante cierto, pero aún así lo que creo yo que tienen más que nada en común estas películas con el videojuego AAA que es Uncharted 4, además del elemento pochoclero que mencionaba antes, es el tratamiento de la continuidad / continuación como si se tratase de una herencia o de un legado. Para que se entienda, es más que evidente que en la franquicia de Back to the Future el tema principal son los viajes en el tiempo y es por eso que el Doc Emmett Brown se las ingenia para hacer que Marty McFly pueda regresar al pasado, viajar al futuro y volver al presente, siempre en una ida y vuelta de situaciones que mantienen, a través de las 3 películas, elementos como la aventura, la ciencia ficción y las buenas líneas de diálogos. En Star Wars pasa algo, digamos, similar, porque George Lucas trabaja la espectacularidad a través de la acción, la ciencia ficción y la aventura, pero en sus películas además es importante entender lo que les ocurre a los personajes, ya que el pasado, el presente y el futuro de estos, a diferencia de lo que sucede con la trilogía de Robert Zemeckis, es importante para la trama y es lo que dispara el conflicto principal de toda la franquicia, el tema de la fuerza y de cómo esos personajes van descubriendo quiénes son y de qué lado están. The Godfather sigue en esta línea y también las 3 películas profundizan sobre sus personajes principales,
y es sobre todo en esta trilogía de las películas mencionadas en la que puede verse de manera bastante más fuerte este concepto de trabajar el legado o la herencia. Michael, is it true? Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Don't ask me about my business. No. Y atención, no solo estoy hablando del legado o la herencia a nivel guión, a nivel lore, sino también a nivel obra. All right. This one time. This one time I'll let you ask me about my affairs. Is it true? No. El tema principal del Padrino, tanto en el libro de Mario Puzo como en las películas de Coppola, no es la mafia, sino la familia. Y es esa familia la que detona todos los conflictos de cada uno de los personajes que intervienen en la trama. Jurassic Park es más flaca o simple a nivel guión, y el tema de la herencia se da a nivel narrativo. De hecho, las películas que continúan la primera parte se alimentan de alguna manera de nuestros propios recuerdos sobre la obra, el libro de Crichton filmado por Spielberg, como sucede también, y ahora sí, con la saga Indiana Jones. Come on. Come on, little one, come on. Come on then. Come on then. Very good. Push. Push. Very good. God. Push. Come on. Come on. Come on then. There you are. There you are. Películas de acción y aventura, todas con una vuelta de tuerca sobre el pasado, un presente con ciertos conflictos para los personajes, y todas también ejemplos de cómo tomar el legado de una obra anterior y sobre ello desarrollar la herencia. Una herencia que suele ser estética, narrativa o poética si hablamos de realizadores autores, como también lo son los nombrados. La poética de un autor es nada más ni nada menos lo que define a ese autor, elementos comunes en sus obras que nosotros podemos identificar para decir rápidamente esto es una película, un juego o un disco de tal. Son autores que poseen una poética. Y reconocer la poética de un director en el cine no es tan complicado quizás como reconocer la poética de un game designer o del equipo tras un estudio de videojuegos. Uncharted 4, A Thief's End, el desenlace del ladrón, es una obra autoral porque contiene claros elementos identificables en la poética de su desarrolladora, Naughty Dog. Y con Uncharted 4 estamos tratando con una saga que trabaja sobre el legado y la herencia del pasado, no solo de la franquicia, sino que también, a su manera, profundiza con sus personajes algunos aspectos del pasado del estudio, una compañía que nos viene anunciando cierta madurez en el enfoque de sus juegos.
houses I roll. I've seen trouble all my days. Ah! What? Where are you? I'm in here, being stabbed with a fork. Okay, watch and learn. Oh, I'm learning, all right. Is this it? No, it has to load. Load? Yes. This is taking a really long time. You have no patience. When you turn something on, you expect it to... Okay, there we go. Si hablamos del pasado y Naughty Dog, tenemos que hablar de Crash Bandicoot. juego que en lo personal nunca me llegó a marcar. De hecho, lo he repudiado bastante en su día, porque fue un juego que quiso competir contra Super Mario 64, dándosela de juego de plataforma, cuando en realidad no es otra cosa que un juego de acción de pasillos, y lo que vemos ni siquiera son verdaderas tres dimensiones. ¡Pero basta! Ya desde los primeros minutos de juego, Naughty Dog, en lo que puede sonar como un homenaje, chiste o easter egg, nos pone en evidencia que, siendo un estudio que ha crecido, es hora de decirle adiós a ciertas niñadas y que la cosa de ahora en más se va a poner seria. Es el mismo Nathan quien se pone a jugar Crash Bandicoot y se refiere a él como un jueguito de la tele en donde solo hay que saltar y correr. Y es la misma Elena quien luego le pregunta a su amado: ¿qué sabe hacer Nathan en la vida real? ¿Eres un tipo feliz? Yeah, of course. En esa irónica e inmejorable escena, Naughty Dog no solo nos hace volver al pasado para jugar por un instante a su anterior insignia mascota fallida, sino que nos está diciendo que lo que viene a continuación es otra cosa, que su curro ha evolucionado, que han madurado junto a la industria y se ríen de ellos mismos y lo hacen tan bien que se siente el amor que tienen por el medio. Uncharted 4 va de crecer, de dejar atrás el pasado. Incluso en la misma escena podemos hacer un recorrido por la memoria de Drake, interactuando con muchísimos objetos claves de las anteriores entregas, hojear los cuadernos de viaje, o viejas postales para traer por un segundo a personajes como Claude Fraser, y además podemos emular las escenas de acción y matanza desenfundando una pistola de juguetes. Un agregado inteligente que sirve no solo como tutorial de los movimientos de Drake, sino que con ello Naughty Dog nos sigue mostrando cómo se siente nuestro personaje principal, lo tanto que extraña a Nate el salir de aventuras, el meterle balas a todo. Take that. Back in business. Hey, Nate, are you coming down to eat? Yeah, I'll be right there. Decía, Uncharted 4 va de crecer, de dejar atrás el pasado, de cambiar, y esto es algo que a nivel videojuego no termina de suceder del todo, pero bueno, ya veremos por qué. Lo que sí es cierto es que estamos ante el Uncharted menos Uncharted, el Uncharted más diferente de los anteriores. Y entendemos esto por varios motivos. Por un lado, ya no tenemos a Amy Hennig en el estudio, y la batuta de esta entrega está comandada por Bruce Straley y Neil Druckmann, que juntos vienen de dirigir The Last of Us, un juego maduro de la compañía, y creo también yo el mejor juego de Naughty Dog hasta la fecha. Oh no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me. Neil Druckmann, por su lado, tiene un currículum bastante particular en donde puede olfatearse cierta poética en sus escritos o en sus guiones, y el mejor ejemplo de esto es su trabajo con Uncharted
Eye of Indra, el motion comic precuela de la primera entrega del juego, y se nota que el tipo entiende y respeta el espíritu de la franquicia, encontrándole la vuelta para contarnos una breve aventura de Nate en relación a la fábula o mito hindú de Indra. Ya en este cómic, que dura unos 20 minutos, hay pequeños saltos en el tiempo, se utiliza el flashback, todo bastante propio de Uncharted 4 y de The Last of Us. Y también está presente el tema de la madurez y a nivel narrativo del cómo contar una historia a través de los personajes, o más evidentemente de su personaje principal. Uncharted 4 inicia con este conflicto de crecer y los temas disparadores sobre los cuales hablé antes: la familia, el preguntarse quién es verdaderamente este personaje principal y el hecho de volver al pasado para poder cambiar el futuro. Y claro, el tener que enfrentarse a todos estos temas para poder vivir una vez más una nueva aventura, quizás la última, que termine por definir a ese personaje y darle el coraje para tomar la decisión que necesita tomar y a la cual no se anima. El juego nos muestra la unión fraternal que existe entre Nate y Sam, y aquí algo de lo que reniego un poco, el hecho de que ahora existe un hermano, porque es algo que me suena bastante a que los de Naughty Dog han querido, por las dudas, duplicar la apuesta sobre los signos que identifican a Drake, creando un personaje como Sam, que es como otro Nate, o incluso como otro Victor Sullivan, un aventurero y canchero con problemas con la ley. Además, que Sam es el justificativo y razón que moviliza el guión del juego. El hermano mayor que irónicamente no ha madurado, porque bueno, ha estado preso y no ha tenido la oportunidad de sentar cabeza. Y también el conflicto de Nate, la interacción o choque entre la fuerza opuesta del protagonista que trata de imponerse a lo largo de la historia. Una historia que, si bien a nivel guión está, digamos, bien, no es el mejor guión del mundo, pero se disfruta como disfrutamos una buena película. Y esto también es algo propio de toda la franquicia Uncharted, juegos que han sido creados para que el jugador disfrute de ver la historia de Nate y compañía como si fuese una película, es decir, Naughty Dog no nos pone en la piel de, nos pone en la peli de. Man, if I had known, I swear to you, I would have come back. I know, Nathan. I know. What's important now, though, is that I'm out. Hey, you still with me? Need some air. Uncharted 4 en este sentido funciona perfectamente, e incluso con Uncharted 4, y no soy el primero que lo dice, parece que estamos jugando una película. La diferencia es que por primera vez, bueno, no, con The Last of Us ya sucedía, esa relación entre cine y videojuego está balanceada, funciona bien, no como en otros ejemplos que más vale no ahondar. Naughty Dog ha entendido un poco mejor cómo manejar las sensaciones del jugador y lo hace equilibrando la espectacularidad de las cinemáticas, los tiempos entre estas y el gameplay, disimulando los momentos en los que el juego está cargando, logrando una inmersión total en la interacción con el entorno, la exploración, lo ingenioso que resultan los scripts y el trabajo logrado con el ritmo, además los momentos de conducción que realmente son inmejorables y la ocurrencia que tienen lo que, personalmente, más me ha gustado de esta entrega, los diálogos que se dan entre los personajes a medida que vamos avanzando por los niveles. Tower. Sully, come on, it's a lemur. Come say hi. That's all right. So cute. Whoa! Hey, Sully! Look who's back. Rabies, Nate. Hey, you know what? After this is over and done with, I'm gonna get a dog. Hey, if we come out of this in one piece, I'll buy you the damn dog. Can I name it Victor? Sure. El apartado técnico es realmente sobresaliente y está todo tan bien técnicamente construido que realmente sentiremos que estamos ahí, en esos parajes paradisíacos, teniendo esa conversación con Sam, yéndonos de farra con Víctor o buscando Villa Cariño con Elena. Y lo vamos a disfrutar como muchas veces disfrutamos una buena película.
Lo malo, a diferencia de lo que ocurría con The Last of Us, es que esa madurez del estudio en volverlo todo tan real decae en las escenas de acción, que aunque en menor medida se terminan volviendo siempre una masacre de cientos de miles de balas y enemigos muertos en batalla, aun cuando el juego trata de apaciguar esta dinámica trabajando y puliendo la estrategia del sigilo. Pero esto también puede volverse un recurso algo repetitivo, sumado a que la inteligencia artificial de los enemigos sinceramente no es la mejor, y el uso del HUD en pantalla puede jugar en contra de ese realismo que el título quiere dar a cada momento. Para seguir con las malas, parece ser que Nate le ha robado el pico y el lazo a Lara, y ahora columpiarse por los niveles es la novedad, pero son tantas las situaciones en las que tendremos que hacer uso de la cuerda que terminaremos por odiar el recurso, al igual que el de hacer culipatín por los numerosos desniveles que tienen los escenarios, y otra vez trepar y trepar y trepar por todos lados como si fuésemos un hombre gato. Continúa la cacería del hombre gato. Primicia de Crónica Televisión. Gigantesco hombre gato aterroriza a los vecinos. El hombre gato está oculto en la copa de un árbol. El hombre gato está rodeado por la policía. Aquí los vecinos dicen que en un árbol se encuentra el hombre gato. Señor, ¿usted pudo ver al hombre gato? Mira, verlo no lo pude ver, pero que vi unos ojos enormes, sí. O sea, estaba ahí en la planta. ¿Está en un árbol? Sí, vimos al hombre gato, sí, abajo, abajo, arriba del árbol unos ojos así, tenía peludo, todo, presidente. Señora, ¿usted lo pudo ver? No, yo no. Puta madre. La cacería del hombre gato continúa. Pero para volver a las flores y ahondar sobre lo hermoso que funciona todo en Uncharted 4, tengo que decir que el factor espectacularidad es nuevamente espectacular. Y el hecho de que esos momentos pochocleros de acción sean menos que en los anteriores juegos puede llegar a llamar la atención, y seguramente habrá más de uno que espere encontrar en este título un poquito más de lo que vivimos en la segunda entrega. Ya para cerrar, y si bien no es lo que más importa en Uncharted 4, los de Naughty Dog nos meten de trasfondo las andanzas pasadas de Henry Avery, y como buen ladrón de pata de palo y parche en el ojo, su tesoro escondido y la ciudad perdida de Libertalia.
La narrativa del juego no se corresponde tanto con el universo de aventuras sin descanso de las películas de piratas de todos los tiempos. Pensemos por ejemplo en el frenesí de situaciones de los Goonies, esos ritmos pirateril. Y es por eso que, vuelvo a repetir, Uncharted 4 es más lento, más pausado, menos frenético que los anteriores. Incluso esto puede notarse también en el apartado musical, sobre todo en el trabajo realizado con el leitmotiv principal. La banda sonora de las entregas anteriores estuvo compuesta por Greg Edmonson y en esta ocasión lo reemplaza Henry Jackman, que también tiene un currículum impresionante y se adecua perfectamente a lo que quiere contar Naughty Dog. Su banda sonora es más profunda, tiene muchísimos matices de interpretación y si escuchamos el Mind Them nos va a sonar un poco a la música de las Batman de Nolan, una intención algo oscura con dejos de melancolía, hasta diría más cercano al trabajo de Santolaya en The Last of Us. Incluso, y supongo que tampoco es casualidad, el leitmotiv no suena en el menú de inicio como si sucedía en los Uncharted anteriores, y en cambio tenemos una pantalla que nos recuerda a esa ventana desolada de la casa de Joel. Personalmente me ha encantado la interpretación de Jackman e irónicamente no me hace ruido el cambio de compositor. Aún con estos ritmos de juego, que como decía no son tan de películas de piratas, tendremos islas remotas, un cementerio de barcos abandonados, otra vez robándole a Tomb Raider, pero cierto, esto es el mundo de los ladrones, una cueva que se derrumba y el viejo, querido y podrido galeón pirata. Afortunadamente Uncharted 4 sigue siendo un videojuego, no es otra cosa, no es el juego perfecto que Sony nos quiere vender, pero es un juego grande, hermoso, logrado, muy divertido y a su manera ha sabido separarse de sus anteriores entregas, evolucionar varios de sus apartados y cerrar con muy buenas intenciones las historias de estos tipos que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo y con los que también hemos ido creciendo un poco. Yo soy Pendo del Espacio, esto es Anacro Game, no se olviden de dejarme sus comentarios, de suscribirse al canal de YouTube, también de buscarnos en las redes sociales y bueno, nos estamos viendo pronto.